Conciudadanos, soy Manuel Antonio Romo y quiero pedirles que me permitan compartir con ustedes una reflexión para defender a la patria. En este caso, concretamente a Pemex. Si salimos a la calle, nos parecerá que no está sucediendo nada grave. Que hoy es igual que ayer y mañana nos parecerá seguramente un día común y corriente en la vida de la nación. Pero no es así. En el Congreso de la Unión se están discutiendo la modificación a la Constitución para permitirles a los particulares mexicanos y extranjeros llevarse nuestro petróleo. A esa modificación, por sus alcances, la historia la comparará y la equiparará, sin duda, con la traición de Antonio López de Santana cuando se dio parte de nuestro territorio nacional. En tiempos del presidente López Portillo, se nos dijo que el tope de producción de Pemex debería situarse alrededor de los 2.2 millones de barriles diarios, para preservar parte de esa riqueza para las generaciones futuras. Como ustedes saben, la mayor parte de nuestra producción se le vende a los Estados Unidos. ¿Y saben qué hacen ellos con esa producción? La inyectan en el subsuelo, en su reserva estratégica. Y nuestros diputados y senadores con visión de comerciantes, pero no de estadistas, no de hombres de Estado, quieren acabar con esa riqueza en un sexenio, porque pretenden abrir la participación a los particulares para llegar a producir más de 5 millones de barriles diarios. Pero no solo pretenden acabarla, sino además compartirla con los particulares extranjeros y nacionales. Debemos preguntarnos si los particulares mexicanos y extranjeros están desesperados por invertir en Pemex. ¿Es porque es negocio o porque no es negocio? Y si es negocio, ¿por qué quieren venderla? Si 40,000 millones de dólares, según dicen ellos, bastan para modernizar a Pemex y para detonar el progreso de la nación, ¿por qué no se toman de los casi 200,000 millones de dólares que tenemos en las reservas internacionales? Hoy el petróleo cuesta casi $100 por barril, la mezcla mexicana. Pero dentro de 20 años costará quizá 5, 6 o 10 veces más, porque el petróleo no es un producto común y corriente, es un producto estratégico, porque significan muchísimos productos. A partir del petróleo hay pinturas, hay telas, hay teléfonos celulares, hay construcción. Eso significa que dentro de algunos años deberemos de comprarle quizá a los mismos Estados Unidos el petróleo que hoy le vendemos, pero mucho más caro. Conciudadanos, ¿permitiremos otra vez que las mejores empresas públicas se vuelvan privadas? ¿Y que las peores deudas privadas se vuelvan públicas? No. La respuesta categóricamente es no. No podemos, no debemos y no vamos a permitirlo. ¿Cuáles son las propuestas para evitar esta modificación? Hay 3 visibles. Una, Andrés Manuel López Obrador, que organiza manifestaciones en toda la República. Todas las luchas son buenas, pero en este caso no van a lograr nada porque ni nuestros políticos ni nuestros legisladores van a hacer caso de esas manifestaciones. En el otro lado tenemos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que propone que la ley se modifique, pero permitiendo únicamente a los mexicanos que inviertan en Pemex. Craso error. Primero, porque nadie nos da la seguridad de que los mexicanos no van a invertir como prestanombres de las empresas extranjeras, de las grandes empresas extranjeras. Segundo, porque si los mexicanos invertirían Carlos Slim y los demás que detentan la gran riqueza nacional, la riqueza financiera, y entonces aumentaríamos exponencialmente la riqueza de Carlos Slim o crearíamos 3 o 4 o 2 Carlos Slims más, lo cual sería una desgracia para el pueblo. También dice el ingeniero Cárdenas, si se aprueba la ley, después vamos a aprobar otra que revierta esa aprobación. No lo podríamos hacer, o nos costaría muchísimo más trabajo que en este momento. Porque además de enfrentarnos al Congreso Federal y a los congresos locales, nos tendríamos que enfrentar, además, a las empresas extranjeras y a las empresas mexicanas que ya habrían invertido, y también tendríamos que confrontarnos con los gobiernos de los países de las empresas extranjeras que no iban a renunciar a enormes utilidades. La tercera propuesta de las organizaciones civiles más combativas
es irnos a un paro nacional. Pero nosotros los mexicanos no nos conocemos ahí, no nos reconocemos en un paro nacional. Quizá el 20 o el 30% de la población lo respetaría, pero ¿y el resto? Y eso solo serviría para que el gobierno dijera, ¿lo ven? Solo una parte de la población aprueba o está en contra de las modificaciones, mientras que el 70% restante que no se manifestó, la aprueba, lo cual no es cierto, pero ellos lo utilizarían como un argumento más para hacer las modificaciones. ¿Qué hacer para evitar que la ley se apruebe? El único camino que yo veo es manifestarnos masivamente desde los lugares en donde estamos. Es decir, ustedes saben que la mayor parte de los diputados y de los senadores no temen al juicio de la historia, ni a los señalamientos del pueblo, porque su cinismo, su abyección, su servilismo y su ambición no tienen límites. La mejor prueba de esto es que muchos de esos legisladores que hoy van a votar a favor de la modificación defendieron el carácter público de Pemex durante toda su vida. Y hoy, ante la iniciativa presidencial, se someten servilmente, aunque la iniciativa evidentemente vaya en contra de México. A lo único que le temen los diputados y los senadores es al voto de castigo del pueblo como partidos políticos. Y como personas, a lo único que le temen es a perder sus sueldos, sus prerrogativas, sus privilegios, o a caer de la gracia de sus padrinos políticos cancelando su carrera política, o quizá a cancelar la posibilidad de reelegirse dentro de 6 años. Les propongo entonces, compatriotas, primero que todos los ciudadanos coloquemos letreros en el campo, en la ciudad, en nuestros automóviles, en los comercios, en los talleres, en las ventanas de nuestras casas, en las preparatorias, en las universidades, en nuestra ropa, en camisetas, en nuestros portafolios. Peguemos letreros para dejarles saber con claridad a los legisladores que no estamos de acuerdo con la modificación a la Constitución sin una consulta directa al pueblo. Segundo, para decirles que si votan por esa modificación, los ciudadanos no votaremos por ellos en los próximos 12 años, ni por ellos ni por sus partidos políticos. Y tercero, tenemos que empeñar nuestra palabra de honor con nosotros mismos y con nuestros conciudadanos, comprometiéndonos a no votar por ellos o por sus partidos políticos bajo ninguna circunstancia. Les propongo un letrero más o menos como este que tengo aquí, que diga no a la modificación de los artículos constitucionales sin una consulta directa al pueblo. No a la participación de los particulares en Pemex, en la extracción del petróleo, y empeño mi palabra de honor ante mis conciudadanos de que no votaré en los próximos 12 años por el partido político que vote a favor de estas reformas. El formato, si quieren imprimirlo directamente, lo encuentran en nuestra página en internet, en www.jornadaciudadana.com. Y el teléfono de contacto en el Distrito Federal, si les interesa, es el 55 47 81 20 82. Nuestra página www.jornadaciudadana.com. Para fortalecer la convicción de que tenemos que hacer algo, tenemos que recordar algunos episodios semejantes en la historia reciente de México. Episodios en los que los mexicanos no nos unimos, no hicimos nada, y que han tenido consecuencias gravísimas, consecuencias que hoy todavía todos estamos sufriendo. Permitimos en tiempo de Salinas que se firmara un tratado de libre comercio mal negociado, que motivó, entre otras cosas, la apertura, o que incluía, entre otras cosas, la apertura de los sectores financieros y de telecomunicaciones al capital extranjero. Y porque no hicimos nada, se privatizó Telmex y le regalamos prácticamente a Carlos Slim una empresa con 50 millones de clientes cautivos. Y los mexicanos llevamos 25 años pagando las tarifas más altas del mundo y somos clientes cautivos sin derecho a reclamar, a pesar del pésimo servicio que se nos ofrece. Permitimos que se privatizaran los bancos a un precio mucho menor de su valor real, y nos dijeron que eso serviría como motor del desarrollo nacional. Hoy nos dicen lo mismo de la venta de Pemex. Permitimos igualmente que con el SAR y con las AFORES se nos obligara a depositar
en esas instituciones financieras nuestros ahorros para el retiro. Y como consecuencia, hoy los bancos nos cobran comisiones por depositar en ellos nuestros ahorros. Y como consecuencia, hace algunos meses se nos informó que la mitad de nuestros ahorros se habían perdido como consecuencia de la crisis financiera sin que haya responsables. En Rumanía, por ejemplo, algo semejante motivó la caída de los gobiernos ante las manifestaciones multitudinarias del pueblo. Igual sucedió en Ecuador, igual sucedió en Venezuela, igual sucedió en Brasil cuando hubo afrentas de este tamaño contra la población. Pero porque no hicimos nada, hoy los bancos pagan el 3% de interés anual y cobran el 40, el 50 o el 150 o el 170% de interés en las tarjetas de crédito. Porque no hicimos nada, los bancos y el gobierno convirtieron a las tarjetas de crédito en las tiendas de raya del siglo XX y del siglo XXI, creando deudas que nunca podrán ser pagadas. Y hoy los ciudadanos utilizamos buena parte de nuestros ingresos en pagar a Telmex y en pagar los intereses de las tarjetas de crédito con grandes sacrificios, como miles o millones de ciudadanos lo conocen y lo sufren. Permitimos con el FOBAPROA, en tiempo de Zedillo, que las deudas privadas se convirtieran en una deuda pública. Y porque no hicimos nada, hoy de una forma o de otra, los campesinos, los obreros y todos los demás ciudadanos pagamos y continuaremos pagando toda nuestra vida esa deuda. Suena exagerado, pero apenas hace 3 días apareció una nota extensa en la prensa donde los funcionarios de Hacienda aceptaban de manera increíble e inconcebible que apenas alcanzábamos a pagar los intereses de esa deuda, los intereses de la deuda del IPAB, y que el IPAB, en lugar de disminuir año con año, aumentaba. Les dimos y les damos nuestros ahorros para sus afores, y ellos nos prestan el mismo dinero que nosotros les damos, pero con intereses leoninos, y permitimos que esas instituciones financieras y el gobierno hayan institucionalizado el agio, porque lo que hacen es agio, simple y llanamente agio. Permitimos hace unos días que el gobierno mexicano vendiera satélites mexicanos, Satmex, aduciendo que no era negocio, y el Estado mexicano perdió una empresa estratégica, un sector estratégico, un activo estratégico. Los particulares que lo compraron pagaron el valor de la empresa y además asumieron una deuda, se hicieron cargo de una deuda de 395 millones de dólares. ¿Ustedes creen que una empresa se haría cargo de una deuda de 395 millones de dólares si no fuera negocio? Pero no es solamente el negocio, es la falta de visión estratégica de nuestros gobernantes. Hoy no pueden quejarse de que haya espionaje a sus comunicaciones. Si los satélites le pertenecen a Telmex o a esta otra empresa, si el gobierno no tiene comunicaciones, si no tiene telecomunicaciones, ¿cómo pretenderá que no se le esté espiando todas sus comunicaciones internas o externas? Y podríamos continuar por días enteros hablando de las afrentas que hemos sufrido por no unirnos con ciudadanos. Hoy la electricidad es producida en más del 50% por particulares. La manera como se endeudó a la Compañía Federal de Electricidad y Pemex y a Pemex en los sexenios panistas es vergonzosa. Hoy deben ambas empresas más miles de millones de dólares que casi son iguales a la deuda externa de México. Hoy apareció además una noticia en donde se nos informa que la Comisión Federal de Electricidad va a invitar a los particulares a invertir en cableado, en comercialización, en todas las áreas de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué nos están diciendo? Pues que lo están vendiendo sin decírnoslo. Igual apareció la noticia de que Pemex se va a reestructurar en varias divisiones y que con la miscelánea fiscal se van a sanear las finanzas de Pemex. Las finanzas de Pemex siempre han estado sanas. Lo que pasa es que el gobierno toma todas las utilidades para pagar su gasto corriente y para dedicar lo que sobra a los programas de gobierno, a los programas, en algunos casos a los programas sociales.
con esto que nos están platicando, nos están diciendo que van a hacer un saneamiento de Pemex y lo van a dividir en divisiones, valga la redundancia, porque están abriendo el camino para que los particulares inviertan en las diferentes divisiones y para que los particulares inviertan cuando la empresa tenga grandes utilidades. Es decir, están abriendo el camino para que los particulares se queden con la riqueza que les pertenece, que nos pertenece a todos los mexicanos. Conciudadanos, hoy, como consecuencia de la apatía ciudadana, de nuestra falta de acción, de nuestra inactividad, tenemos un tratado de libre comercio que ha destruido, desestructurado miles de cadenas productivas mexicanas. Desaparecieron la industria del juguete, de las telas, del zapato, de las autopartes, que hoy se está recomponiendo, pero en cantidades mínimas. Fueron sustituidas todas estas empresas por las empresas extranjeras. México ha regalado las mejores empresas a los particulares: Telmex, los bancos, Miconsa, Sadmex y muchas más. Hoy nos están diciendo que van a enajenar la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, que ya han enajenado parte de estas empresas con la deuda monstruosa que se contrajo sin ningún control, como consecuencia de nuestra apatía con ciudadanos. Pero tenemos que entender lo que así es. Hay en México millones de mexicanos subempleados y en el comercio informal. Hay millones de mexicanos que están en Estados Unidos desempeñando los peores empleos y desestructurando al irse a sus familias, dejándolas abandonadas, desestructurando la base social en sus comunidades. Hoy tenemos a millones de mexicanos viviendo en los cinturones de miseria que rodean a las ciudades industriales: el Distrito Federal, Monterrey, León, todo el Bajío, Querétaro, San Luis Potosí. Pero además están viviendo en las madrigueras, que no casas, que les vende el Infonavit, las madrigueras de 40 metros cuadrados, en donde viven familias de 6 y de 7 miembros, lo cual es verdaderamente inhumano. Tenemos a miles de mexicanos en el campo esperando los camiones de las empresas extranjeras, de las empresas maquiladoras, desde antes de que salga el sol, a esos camiones que los van a transportar a sus lugares de esclavitud y que los van a regresar cuando ya el sol se esté metiendo, para descansar unas cuantas horas antes de levantarse otra vez al alba y volverse a ir con esas empresas, con esas miles de empresas extranjeras que producen y exportan gracias a la mano de obra barata, regalada, en condiciones de esclavitud mexicana. Los nuevos sistemas de esclavitud, ideados y solapados por nuestros gobiernos, tienen a miles de mexicanos ganando sueldos de 2,000 y de 3,000 pesos mensuales para mantener una familia completa. Conciudadanos, vuelvo a preguntarles, ¿permitiremos otra vez que las mejores empresas públicas se vuelvan privadas y que las peores deudas privadas se vuelvan públicas? No. Que hoy sea un parteaguas entre el pasado y el futuro de México, de que de hoy en adelante nos unamos y estemos unidos siempre para evitar robos y afrentas como las que hemos sufrido. Gracias por haberme permitido compartir con ustedes estas reflexiones. Recuerden que se requiere colocar estos letreros en todo el país, difundir este video si lo consideran prudente, o su texto, o reflexiones semejantes, entre los campesinos, entre las amas de casa, entre los indígenas, entre los que no están suficientemente informados de lo que está sucediendo. Tenemos que reproducir este video y distribuirlo en el metro, en el transporte público, como les digo, en el campo, entre los obreros, formar brigadas para difundir esta información de manera pacífica, pero decidida. Tenemos que oponernos por los cauces institucionales a los que están traicionando a la nación, a los que están traicionando a México. Nosotros estamos tratando de formar un partido político ciudadano en este año, comprometido únicamente con ideales y con principios, comprometido con nuestra gente, con los mexicanos. Y para lograrlo necesitamos que en los próximos 30 días se afilien a Jornada Ciudadana 300,000 ciudadanos. Necesitamos su apoyo.
Si quieren unirse, son bienvenidos. Nuestro correo es www.jornadaciudadana.com y jornada@jornadaciudadana.com. El otro correo es jornadaciudadana@yahoo.com.mx. Nuestro teléfono de contacto en el Distrito Federal es el 55 47 81 20 82. Conciudadanos, compañeros, hermanos mexicanos, no podremos quejarnos mañana si hoy no hacemos nada o si no hacemos algo. No es exagerado decir que el futuro de nuestros hijos y el futuro de la patria está en peligro. Quieren vender a México. Una gran traición está a punto de consumarse. Tenemos que defender a nuestra patria, a nuestros hijos, a nuestro patrimonio, al patrimonio nacional. Unidos lo podemos lograr. Tenemos que unirnos para construir un México solidario.